Vamos a empezar hoy con el primero de 4 seminarios que tenemos previsto para hacer en este año, en el marco de un curso que estamos dictando en la universidad, que es un curso de evaluación económica aplicada a los medicamentos, farmacoeconomía, que se está realizando desde el Centro de Altos Estudios en Farmacopolíticas de la universidad y KM, la Cámara de Laboratorios, que es quien está acompañando y patrocinando el desarrollo de este curso. En este marco hemos planteado 4 seminarios abiertos, no solamente para quienes están haciendo el curso, este es el primero de ellos. Tenemos previsto hacer 3 más, uno en agosto, que es gestión de enfermedades crónicas, es un nombre un poco más largo, pero básicamente es eso. En octubre, análisis de la decisión multicriterio, son algunas de las cuestiones que se están discutiendo hoy. Y en noviembre, tendencias mundiales y modelos innovadores en la incorporación de nuevas tecnologías, básicamente aplicadas a medicamentos. Este año la universidad cumple 25 años y por eso estamos haciendo muchas actividades. Este ciclo de charlas también forma parte de estas actividades de los 25 años. Sin mucho más preámbulo, les voy a presentar a Lucas Nahum. Lucas forma parte del comité académico de este curso. Son varios, está Natalia Mesa, Eleonora Hielo, Catalina de la Puente, Isabel Peirano. Lucas, en cada uno de estos encuentros, alguien de este comité va a ser quien coordina la actividad, en este caso es Lucas. Y tenemos como invitado para hacer la primera presentación a David Arguachán. Ambos, decíamos hoy, fueron médicos y hoy son un montón de otras cosas más. Lucas es gerente de planeamiento y acceso y economía de la salud en Roche. Y David es coordinador operativo en la Superintendencia de Servicios de Salud desde esta nueva gestión, desde diciembre de este año. Así que poca tarea tiene, por eso se dedica a venir a dar algunos seminarios acá. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Sonia Tarragona, yo soy secretaria de Extensión Universitaria de la universidad y soy directora del curso que les mencionaba. Le voy a dar la palabra entonces primero a Lucas, que va a hacer alguna introducción al tema que vamos a discutir hoy, y si después ya los dejo con David. La idea un poco de esta charla es debatir, es tratar de traer algunas ideas, algunos titulares y después empezar a cuestionarlos o aportar otras cuestiones que no las van a ver reflejadas ahí. A ver, brevemente, ¿quién de acá viene del ramo financiadores? Levante la mano. ¿Empezamos por ahí? Estoy lo más alto. ¿Tienen vergüenza? Sí. Claro. Financiadores estamos. ¿Quién viene de organismos públicos o decisores gubernamentales? ¿Por ahí? Yo también. ¿Quién viene? ¿Qué falta? Investigadores, organismos de investigación básica. Por vos levanté la mano porque te conozco, entonces sabía que no te quería dejar afuera. Industria farmacéutica. Muchos colegas. Buenísimo. Faltan médicos asistenciales que son parte ahí. Bueno, está bien. No, es más que nada para conocer un poco qué rubro que tenemos en la sala y cómo encarar la profundidad o el tema más que nada. No van a ver, y acá les voy a pedir perdón un poco porque no van a ver nada muy profundo. No vamos a ver cuestiones de estadística inferencial, por ejemplo, cómo resolver el bias de estudios internacionales. No vamos a estar en eso. Sino que lo que queremos hacer con David, lo que planteamos un poco es traer algunos conceptos, en principio mi charla es introductoria, va a traer algunos conceptos de lenguaje más que nada, de la necesidad y del surgimiento de por qué aparece ahora el Riga Bulevian, que en verdad no aparece ahora, sino que es un nombre que se le puso pomposo a algo que se viene haciendo hace muchos años quizás, ¿no? Pero hoy hay algunos condimentos que lo hacen mucho más accesible y mucho más interesante de lo que era antes, y que también tiene mucho que ver con las tendencias a nivel comunicacionales y mundiales de la globalización, de la socialización, etcétera, de las redes sociales y la generación de datos. Eso por un lado. En la charla de David hay más en la parte práctica de Argentina. Y él al estar en un organismo súper interesante y que también está trabajando mucho, mostrar cómo estamos parados ante eso. En el medio, por ahí faltan gaps, y por ahí faltan los gaps típicos técnicos, que por ahí una persona me dice, bueno, pero ¿cómo haces para resolver
el N de pacientes, a veces el sesgo de selección, estudios aleatorizados, eso no vamos a entrar acá. La idea era más ver un poco el pragmatismo. Ya comentó Sonia, yo trabajo en Roche, esto es un poco para, como siempre, para que me conozcan un poco más y sepan quién está hablando y puedan valorar o juzgar la charla. Trabajo en Roche y trabajo también, somos parte del comité directivo del capítulo ISPOR Argentina. ISPOR es la Sociedad de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados Mundial. Participamos, tratando de participar mucho más activamente acá en Argentina, estamos formándonos y demás. Esos son mis dos conflictos de intereses. Tengo otros más, pero son míos ya de conflictos, no de intereses sino propios. Como les decía, esto no es una charla magistral, no va a ser un monólogo, ustedes pueden participar y participen también porque probablemente tengan experiencia mucho más rica que la mía, o que la de David, o que el que está sentado al lado, entonces participen y cuestionen también cuando me molesta. No es una publicidad encubierta, acá no vamos a estar también, ustedes fíjense que si ponen real world evidence o evidencia del mundo real en Google, la primera página que ustedes van a ver les va a tirar 20 resultados. La mayoría de esos son ofertas de servicios de consultoría. Ustedes cuando van a Google, en la página inicial de Google, buscan evidencias del mundo real. Cuando ustedes ponen evidencia del mundo real, o real world evidence, que es en inglés, van a ver que la primera página de Google, que es donde uno dice siempre que si quieres esconder algo, lo guardes en la segunda página de Google, porque nadie va a la segunda, debe estar en la primera. Me viene un par de no los voy a hacer porque no quiero. Claro, la primera página de Google lo que dice son ofertas de servicios, mucha oferta de producción de datos de vida real. Nosotros tenemos la mejor empresa que produce evidencia de mundo real. Van a ver que es un tema que genera mucha demanda hoy y hay mucha oferta de servicios. Entonces esto no va a ser una publicidad de alguna de las empresas, ni de Quintas, ni de IMS, ni de KPMG, ni nada. Que si bien trabajan muy bien, la idea no es tampoco. Tampoco va a ser una oferta de servicios como acabamos de decir. Un poquito adentrémonos en la definición de qué es evidencias del mundo real. Y si uno va a lo que es más simple, nos estamos refiriendo a datos que son recolectados fuera de los estudios clínicos clásicos. Con eso ya nos podemos quedar perfectamente para la charla de hoy. O sea, en general y clásicamente, ya vamos a entrar un poquito más en detalle en otras slides, la recolección de datos y la generación de datos en ambientes de medicina fue casi siempre, o sea, lo que se conoce la pirámide jerárquica de los datos, arriba de todo en la punta los estudios clínicos aleatorizados, randomizados, que generalmente tienen un fin regulatorio y de aprobación de drogas, no tanto de ver qué pasa en la práctica real. Entonces, cuando nosotros nos referimos a evidencias del mundo real, real world evidences, estamos hablando de los datos que se recolectan fuera de esos estudios clínicos clásicos, fuera de eso, y ahora vamos a ver las fuentes. ¿Participan esos estudios clínicos clásicos de la generación de evidencias? Y sí, participan, es una piedra angular, pero necesitan ser complementados. Si no entienden algo o vamos muy rápido, preguntan o vamos para allá. Esta es la definición de la Sociedad Mundial de Farmacoeconomía, de ISPOR, que tiene un grupo trabajando especialmente para eso, donde bueno, ustedes pueden ver los reportes online, son gratis y demás, donde tienen algunas características interesantes para poder leer un poquito más después, o si nos lo piden a Sonia o a nosotros, directamente les mandamos la información allá. Cuando uno habla de evidencia del mundo real, dice datos de la vida real, evidencias de la vida real, es lo mismo, y bueno, un poquito, David ya va a ahondar un poco más en detalle en cosas prácticas, pero cuando uno dice datos del mundo real, está hablando de información que está ahí, o sea, de datos que están dispersos. Están ahí, uno tiene una tabla de Excel, pero uno no le puso ni un propósito, ni un objetivo, ni la generó por algo. Cuando hablamos de evidencias del mundo real, estamos hablando de datos que son puestos organizados, con un objetivo definido, con un plan de recolección. Esa es la única diferencia que hay. Creo que ya por lo menos resolvimos el 80% de la discusión de la charla, ¿no? Datos y evidencia, lo mismo, bueno, datos es el dato crudo, cuando se convierte en algo utilizable, con un objetivo, un proceso de pensamiento, es evidencia del mundo real, ¿sí? ¿Por qué está surgiendo esto ahora? ¿Por qué ustedes van a ver que casi todos los congresos médicos, los que participen de congresos médicos o de gestión de salud, van a ver que hay muchísimo hoy información, un montón de datos en plenarias, en talleres que hablan de evidencia del mundo real? Y por ahí lo habla medio solapadamente, dice cómo se trata la hipertensión arterial en la práctica diaria. Bueno, están refiriéndose a esto. En la práctica diaria lo que te dice es, no el estudio clínico, no quiero el dato de eficacia del estudio clínico, quiero ver qué pasa, quiero ver qué pasa con la adherencia de los pacientes, quiero ver qué pasa con el dolor de cabeza de los pacientes.
Principalmente, y esto tiene mucho que ver con otro concepto que se llama Big Data. Big Data es grandes datos que no será solamente aplicable a la medicina, es que la tecnología hoy nos permite a nosotros estar manejando información que hace creo que 30 años era impensado. Imagínense que se generan por día aproximadamente, el otro día leí algo así, me pueden corregir, pero preparando esta presentación había un reporte de la cantidad de datos que se generan por día y es una cantidad de libros apilados que le faltarían 10.000 libros para llegar a la luna. No sé si todo eso sirve, ¿no? Es un dato medio raro, ¿no? Pero la cantidad de datos que se generan hoy es mucha. Probablemente se generaban los mismos datos antes, de distintas fuentes o un número menor, pero no se podía llegar a analizarla. Entonces hoy la tecnología, hace unos años ya que permite, desde la generación de datos al análisis de datos, integración, almacenamiento y análisis. O sea, resolver temas complejos en la práctica diaria o mediante sistemas que si uno, por ejemplo, quiere nombrar una de las empresas que está trabajando mucho en esto es IBM, ¿no? IBM tiene un proyecto interesantísimo donde analizan todos los datos que hay sobre determinado problema y da una respuesta. Entonces uno le puede preguntar a ese servicio de IBM que se llama Watson, que en el país está empezando a aparecer y demás, y es uno que en algunos hospitales lo están empezando a utilizar. Uno le puede preguntar cómo es la mejor forma de tratar a mi paciente que tiene una dislipidemia, que tiene esto y esto, y te responde, mira, según el grado de evidencia, lo que tenés que hacer es esto. ¿Cómo llegó a eso? Bueno, analizó todos esos datos rápido. Esa pregunta podría haber tardado hace 15 años 3 horas en responder. Hoy es instantáneo. Y analiza los datos y se vuelve a generar un proceso de aprendizaje de eso, ¿no? Es otro concepto también que se llama aprendizaje de máquina, machine learning, que tiene mucho que ver con esto de evidencia en el mundo real. Tomar el dato, analizarlo en el momento y aprender de eso. Entonces hoy la tecnología nos permite esto. No voy a entrar más en esos detalles, pero sí les voy a dejar un concepto. Cuando ustedes hablan de evidencia del mundo real, se están refiriendo a 3 B cortas. Están refiriendo a datos que son veloces, o sea, velocidad de procesamiento de los datos, volumen de datos, ya dije, hay mucha, gran cantidad de volumen, no estamos hablando de 300 pacientes randomizados y la información que sale del estudio clínico de 300 pacientes randomizados. Estamos hablando de información que surge de aproximadamente 150.000 pacientes. O como leía hace poquito, si alguno le llega la revista de ISPOR, de esta sociedad mundial, la semana pasada había un artículo muy interesante sobre Dinamarca, ¿no? Dinamarca tiene una particularidad que desde 1960 implementaron un sistema de registro de que todo lo que le pasa a una persona en su vida se registra. Entonces este es un número único donde vos nacés, te registrás, tomás tal medicamento y lo registras en la farmacia, entonces van teniendo todos los datos, ¿no? Y ellos toman a Dinamarca como una gran cohorte de toda su población, estamos hablando de 5 o 6 millones de personas. Datos, muchísimos datos. Por sí solos no sirven, pero si uno los convierte en evidencia en un proceso de pensamiento, sirve mucho y puede tomar mejores decisiones, que es un poco a donde va el reliable evidence, a tomar mejores decisiones, a disminuir la incertidumbre. No es la solución, pero 3B, volumen, velocidad y variedad. Variedad es la fuente enorme que hay de dónde provienen esos datos, que ahora ya hay un slide sobre este tema. Esto es un poquito lo que permite que hoy estemos hablando de esto, ¿no? Y también lo que permite y lo que genera un poco el interés, ¿no? Pero en general tratamos de hacer slides bastante gráficas porque es más interesante por ahí para seguirlo, porque leer un slide, vieron que a veces mucho texto es medio pesado. Así que perdonen por los símbolos, me pueden preguntar cualquier cosa. Uno es el interés que hay desde el punto de vista de investigación y desarrollo. Esto es el de investigación y desarrollo, ciencia básica o ciencia aplicada ya, investigación clínica. ¿Por qué? Bueno, imagínense uno quiere estudiar subpoblación de pacientes. Uno va al estudio clínico y por el estudio clínico está hecho en pacientes con X enfermedad, pero no representa la subpoblación de todos los pacientes que uno quisiera ver. Por el N que hay es muy chiquito, entonces uno va, por ejemplo, a un trial de oncología con 90 pacientes, pues la cantidad de hispanos que hay son 3 o 4, probablemente sean 60, ¿no? Pero bueno, hoy pueden ser 3, y esa subpoblación no está representada del todo como uno quisiera para tomar decisiones en la práctica. Bueno, lo que da evidencia en el mundo real es que permite acercarnos a eso. ¿Por qué? Porque son datos de la práctica del paciente, datos de la vida real que surgen del paciente. Sí, perdón. ¿Se escuchaba igual o empezamos cero? Repetimos todo de vuelta. Hola, ¿cómo están, Lucas? Entonces, investigación y desarrollo, mucho interés. Mucho interés también en patologías que son poco frecuentes. O sea, si uno tiene la mala suerte hoy de una patología que es poco frecuente, que representan 5 pacientes por año en cada país, y probablemente no encuentre un estudio clínico, o los médicos no encuentran un estudio clínico sobre eso, pero se puede ver qué pasó con ese paciente en la práctica diaria.
ahí tenés otro tema. O estudios clínicos que no sería ético hacerlos, por ejemplo, ¿no? En poblaciones que por ahí, no se me ocurre ahora alguno, pero en patologías en niños, por ejemplo, claro, en niños es un... Sí, no tengo hijos, así que evidentemente lo paso por, ni mascotas, así que lo paso claro. Perdón. Segundo punto, ¿por qué es tan importante para las autoridades regulatorias? AMAT, FDA, EMA, Japón, ahí se va, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Bueno, justamente ellos lo que quieren ver es, vos me traes un estudio clínico que representa justamente pacientes homogeneizados, 100 pacientes. Bueno, ¿sirve para la aprobación? Probablemente sí, pero esos 100 pacientes representaron una población muy pequeña. Ahora, quiero saber qué pasó con ese medicamento en los 15 años de comercialización después o los 2 años siguientes. Especialmente en temas de safety, por ejemplo, seguridad, ¿no? Una cosa es tener 100 pacientes en un estudio clínico, 6 meses, estudios de reumatología, por ejemplo, se hacen durante 6 meses, usualmente. 6 meses, 40 pacientes, 50, 100 pacientes. Ahora, cuando la droga empieza a comercializarse, probablemente la tomen 10.000 pacientes durante 3 años. No hay estudio clínico que pueda abarcar eso, por lo costoso que es. Por otra razón también probablemente, pero por lo costoso que es, inicialmente no se puede hacer. Entonces yo quiero saber cómo fue la droga en términos de efectividad y de seguridad. ¿Por qué? Porque probablemente te tenga que bajar del formulario, te tenga que rechazar la droga o no te pueda ampliar las indicaciones de esa droga. Autoridades regulatorias, súper interesante por términos de efectividad. Financiadores. Lo mismo, financiadores. ¿Qué quiere saber un financiador? Bueno, lo que vos traes, datos de estudio clínico, la eficacia, ¿es realmente así? ¿Es realmente así que esta droga genera 6 meses más de sobrevida? Lo quiero ver en mis pacientes reales. ¿Cuánto consumo del sistema sanitario genera? ¿Cuánto consumo de medicación genera? ¿Qué otras cosas no evidenciadas en un estudio clínico aparecen? Que pueden llegar a estabilizar o no estabilizar el financiamiento de determinado sector o de determinada obra social o prepaga o gobiernos. Y quizás eso sea uno de los puntos más importantes desde el punto de vista financiador. Me parece que es una de las necesidades más grandes. Otro punto muy importante que van a ver hoy es que casi todos los sistemas, o muchos sistemas de implementación de precios de nuevos productos, nuevas tecnologías médicas, se empiezan a basar en algo que se llama value based, que es basado en el valor. ¿Qué significa? Bueno, si tu producto genera valor en la sociedad, cuesta X. Si tu producto no genera determinado valor en esa sociedad, cuesta X menos algo. O sea, por ahí tu producto es muy bueno en cáncer de mama, pero la indicación de tu producto en cáncer de colon no es tan buena. O al revés, es muy bueno en cáncer de colon, no es tan bueno en cáncer de mama. No responde porque es una indicación menos madura, porque no tiene tantos datos. Entonces yo no te puedo financiar el medicamento al mismo valor, al mismo precio de lo que costaría en su indicación más importante. Y todos esos acuerdos necesitan datos. ¿Por qué? Porque necesitas ver cuánto está tomando el paciente, cuántos miligramos se le da al paciente, qué adherencia tiene el paciente, qué eventos adversos tuvo. Entonces hoy empieza a aparecer un componente importante, que lo van a ver mucho, con ciertas dificultades. A veces es difícil hacerlo y a veces es fácil. Hoy está empezando a aparecer, especialmente en países europeos y Estados Unidos, lo que se llama value based, o sea, financiación aplicada en el valor. En el ámbito médico, bueno, en el ámbito médico obviamente todavía hay muchas preguntas médicas que no tienen esta respuesta, y esto es basado en que el estudio clínico está hecho en pacientes homogenizados que están seleccionados desde una población. Imagínense, el estudio clínico, un paciente tiene que estar en determinado país, dentro de ese país en determinada provincia, dentro de esa provincia en determinada ciudad, en esa ciudad en determinado centro médico, dentro del centro médico el paciente tiene que enterarse de que existe ese estudio clínico, dentro de ese estudio clínico el paciente tiene que firmar, aceptar el no informado y después tiene que terminar. O sea, son pacientes muy seleccionados, que están muy bien cuidados, que no representan la práctica médica. O sea, se dice que un 20% de los pacientes que participan en un estudio clínico serían aplicables a tu consultorio. O sea, la mayoría de los pacientes de un estudio clínico no son iguales a los que van a tu consultorio. ¿Por qué? Porque son pacientes que no tienen enfermedades concomitantes. O sea, un estudio de hipertensión arterial trata de investigar lo que pasa con la hipertensión arterial. Ahora, no me traigas un paciente que tiene diabetes no controlada, porque probablemente haya un sesgo por la validación interna del estudio clínico, la validez interna del estudio clínico, el diseño. Esa información seguro sirve, disminuye la incertidumbre, puedo tomar decisiones médicas, pero
la información que surge a partir de la vida de los pacientes, cómo se atienden, cuánto van al médico, cada cuánto van, qué grupo etario es el que más va. Bueno, David ahí ya va, eso es un poco más la práctica que le ha mostrado ahí. Y por último, el paciente. Quizás a veces con mayor o menor dificultad, la opinión del paciente empieza a aparecer mucho. Entonces, hoy se ve que hay mucha necesidad, y esto ya les voy a mostrar unos ejemplos en las redes sociales, cómo el paciente empieza a participar de la decisión de tratamiento, o por lo menos de la no decisión, o de terminar el medicamento, lo que sea. Entonces repasamos un poco qué fue lo que permitió y por qué hay tanto interés. Una de tecnología, quédense con las 3B, así reconocen bien velocidad, variedad y volumen, y dónde está apuntado los beneficios o el interés. Cuando uno va a las fuentes, esta es una fuente, no sé si se nota mucho, mega fea, pero bueno, es una fuente. Las fuentes de datos, clásicamente el estudio clínico, te da pacientes que son muy similares y genera datos de eficacia y seguridad. Evidencia del mundo real, la fuente, el paciente, es variado. El paciente es muy variado. Y los datos que da parten, o sea, son datos que salen de, a ver si está acá, bueno, son datos que salen usualmente de test de laboratorios, datos transaccionales de obras sociales, datos de redes sociales, del paciente expresa su opinión. Estoy olvidando un par, ¿no? Reportes de eventos adversos, datos de farmacia, el paciente comprando en el punto de venta el medicamento. Y eso les voy a mostrar un ejemplo práctico, que es lo único que les voy a mostrar que hicimos en la compañía en Roche, porque bueno, por trabajo ahí no tengo otras experiencias en otros lugares que pueda decir, miren, esto lo hicimos, funcionó, o mostramos algunos datos de interés. Cuando uno empieza a ver un poco más qué tipo de datos se puede generar y de dónde surgen, bueno, cuando uno ve lo que es datos económicos, el costo de las prácticas, costo de drogas, el estudio clínico, bueno, ya hablé un poquito de eficacia y seguridad, datos hospitalarios como historias clínicas, datos de laboratorio, perfiles genéticos, patologías, resultados. Piensen que hoy en día está empezando a aparecer también el perfil genético como motivo de tratar o no tratar un paciente. O sea, ya no tanto si tienes una patología, sino si tienes un receptor, especialmente en oncología. Tenés un receptor que puede ser tratado o que se ligaría con determinado anticuerpo monoclonal, que es una droga. Entonces, si vos tenés esta indicación, me interesa que tengas el receptor. Y eso lo van a ver también bastante empezando a aparecer. Todavía cosas para nosotros fuertes porque hay mucho para pensar y mucho para ver cómo se aplica eso. En la farmacia, puntos de venta y adherencia al paciente, empieza a saber si el paciente es adherente o no adherente a la medicación. Una forma indirecta de medirlo es si retira o no de la farmacia el medicamento. Se puede hacer y es medio complicado hacerlo en Argentina porque vos no podés, eso está bastante, digamos, está atomizado, ¿no? Está muy descentralizado, entonces no puedes hacerlo, pero esto es lo que hicimos en el hospital italiano, que después les voy a mostrar un estudio así pequeño. Si el paciente compra el remedio, no. Te interesa saber. La OMS, por ejemplo, te dice que el 50% de los pacientes con enfermedades crónicas a los 2 años no toman la medicación como es debido. Entonces ahí vos empezás a pensar, bueno, ¿cómo estoy cuidando a mi paciente? ¿Estoy usando muchas drogas de alto costo? ¿Las estoy usando responsablemente o no? Si no hago campañas de adherencia. O sea, te empieza a ligar mucho con todo. Muchas cosas que... Bueno, te da mucha información para tomar decisiones. Sí, Eleonora está tomando un tema que es estudios pragmáticos, que es hoy en día también empieza a aparecer un término que no mencioné, pero son estudios que están entre medio de los estudios observacionales y estudio clínico clásico, dejando más flexible algunos puntos del estudio clínico clásico. Entonces, por ejemplo, tienen un protocolo de seguimiento de pacientes muy estricto, pero dejan incluir pacientes que tienen muchas patologías. Entonces, yo estoy estudiando hipertensión arterial, pero pueden entrar pacientes que tienen patologías oncológicas, que tienen diabetes, que toman alcohol, muchísimo. Mis ejemplos y ya vamos a ir terminando, así le paso a David. Yo me enteré de esto este año, Treato, que es una red, no es una red social, sino que es un sistema, no, me parece que hay mucho, no sé, ¿alguien la conocía? Treato. Es interesante, después luego van a estar jugando un rato y van a buscar cosas. Teatro, a mí me pareció como el mercado libre de los medicamentos. No lo puedes comprar, pero puedes opinar sobre cómo te va con la droga que estás tomando. Entonces yo siempre pienso un poco, nosotros como pacientes usualmente no estamos acostumbrados a ver esta info. Pero cuando uno la conoce empieza a buscar cosas que está tomando y que dice a ver cómo les fue a los pacientes, ¿no? Teatro, ustedes por ejemplo ponen Zoloft,
puse un medicamento así bien conocido popularmente por la ansiedad y un montón más de cosas, y el paciente dice que está 3,4 de un promedio, de un máximo de 5, moderadamente satisfecho. Pero no lo dice 50 pacientes, lo dicen 391.000 pacientes. 400.000 pacientes. Es el TripAdvisor, acá decían el TripAdvisor, es la guía óleo de medicamentos. Entonces acá es un poco preguntarnos que evidentemente que 391.000 pacientes digan, por ejemplo, cómo son sus efectos adversos, tiene implicancias. Uno acá puede cuestionar y decir, bueno, pero esos 391 pacientes no sabían distinguir si era migraña o dolor de cabeza, pero lo dijo el paciente. Y no lo dijo uno, lo dijeron 391.000. O sea, es un dato demasiado grande como para no pensarlo. ¿Dónde recopilan? ¿De qué región? Bueno, pues, por algún lado. Yo tengo una cuenta que está en 3. Eso es tipo encuesta. Pero tengo una cuenta y no reporté nada. De cualquier lado del mundo. Bueno, y eso es el punto. Entonces, hoy en día, fíjense como ya generamos una discusión que está buena. Si uno hubiese querido ver los eventos adversos de solo, o sea, esto tiene decisión de la práctica médica. No solamente para el paciente. Por ejemplo, bueno, pero el paciente no está acostumbrado, si lo lee, va a dejar de tomarlo. Bueno, pero uno ahí ya se impone algo de que tiene que empezar a educar más al paciente entonces. O por qué nos molesta tanto como médicos, y esto también me hago responsable yo, que el paciente te cuestione lo que vos le estás prescribiendo o lo que te viene a decir, ¿no? Entonces está bueno que empiece a aparecer hoy mucha información, que seamos todos capaces de tomar una decisión un poquito basado más en esto. Y obviamente para las autoridades regulatorias. Y acá hay otro tema muy importante que lo van a ver muy nombrado en la relación entre la seguridad de un medicamento y la evidencia del mundo real. ¿Cuántos de ustedes reportan eventos adversos de un medicamento? Fuera de tener que reportarlo porque están obligados, como nosotros como laboratorio estamos obligados a reportar sus adversos, siempre que me entero de alguno de Roche, o sea, ustedes vienen ahora y me dicen, Lucas, ¿sabes que tomé esto? No lo digas porque tengo que reportar. Al otro día, lo que 24 horas, lo hacemos obviamente, pero ¿cuántos lo reportan porque están tomando algo y piensan que les cae mal? Una persona, bien. ¿Se puede decir que reportaste? Sí, eso me pasó. Sí, de Roche no me digas, por favor. No, eso me pasó. Eso me pasó. Perdón, chicos, seguro que la industria estaba acá, perdón. Pero bueno, eso me pasó y lo reportaste. Está muy bien, porque piensen que el prospecto que van a leer, la información del prospecto se actualiza en base a la cantidad de reportes que hay. Entonces, si nosotros no reportamos también, no se va a modificar nunca. Y estoy pensando específicamente en ¿cómo se llaman estos anticonceptivos orales? ¿No? Porque te veo a vos porque te conozco y ves, Leonora tiene una hija por falla de eficacia de un anticonceptivo oral. Por suerte, digamos que por suerte fue bueno. Pero bueno, es que la información que empieza a surgir de ahí es importante. Si uno piensa, ¿es menor mi aporte individual, paciente? No, no es menor. No es menor. Por esto es una de las cosas más menor trabajadas en el país, por lo menos en nuestro país. La cantidad de eventos adversos reportados es poca, es baja en su registro. Y esto puede ser motivo de toma de decisiones después de autoridades regulatorias o incluso de la farmacéutica o de quien sea. 3 datos, busquen, vean cosas. Les dejo. Y esto, por último, porque después ya terminamos, es un poquito para romper el mito de que está muy lejos de nosotros la evidencia del mundo real. En Argentina es imposible hacerlo, no hay datos, no hay sistemas informáticos que estén bien hechos. Eso es mentira también. A veces es muy fácil decirlo cuando uno piensa la evidencia del mundo real que hace, no sé, IBM o que hace un país nórdico, pero hay que empezar a poco y nosotros tenemos datos generados. El tema a veces es romper la barrera del miedo a compartirlos bajo un criterio que es cuidándolos, obviamente, porque acá no son datos del paciente individual, son datos a nivel agregados y no vas a identificar al paciente, pero bueno, formas de romperlas hay y quería mostrar un trabajo que hicimos con el Hospital Italiano de Buenos Aires, no el de La Plata, con el servicio de reumatología. Nosotros queríamos investigar si los pacientes que están tratados con artritis reumatoidea, la artritis reumatoidea usualmente se trata con metrotexate, que es una droga que se usa en 1950, muy buena, genera algunas intolerancias digestivas, caída de pelo, no se puede tomar con alcohol, y bueno, algunas cuestiones que a los pacientes terminan molestándolo porque el día que lo tomas generalmente es un día, dicen, de depresión, ¿no? Porque genera algo que no se sabe por qué, los pacientes se deprimen.
ese día que lo toman. Entonces lo toman los domingos en sus casas. Sí, ¿no? Claro, pero bueno, entonces queríamos ver con el hospital italiano qué cantidad de pacientes retiraban el metrolexate cuando estaban tratados. No solo con, bueno, en realidad todos los pacientes con artritis reumatoidea que estaban tratados con biológicos, o sea, el metrolexate en general se combina, cuando deja de funcionar, se combina con un medicamento biológico. Y ahí el paciente tiene opciones de dejarlo o sigue tomando el metrolexate y los dos, ¿no? Y el biológico. Y queríamos investigar eso con el hospital italiano. Ahora, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Por qué el hospital italiano? Porque el hospital italiano, el plan de salud del hospital italiano, registra los pacientes pueden solamente ser dispensados de la medicación que es prescripta en la farmacia del hospital o en las zonas de farmacias registradas del hospital, ¿no? No solamente del hospital, sino afuera, pero del hospital italiano. Entonces, de esa manera vos podés saber si el paciente retira o no retira la medicación. Y me dice, bueno, ¿pero qué te importa? Bueno, me importa, ¿por qué? Porque el primer Soriano, que es el jefe del hospital italiano, quería saber si los pacientes que trataba realmente estaban bien tratados. ¿Y qué encontró? Que el 50% de sus pacientes, 40-50%, no retiraba de la farmacia del hospital italiano el metrolexate. Entonces dice, bueno, abre interrogantes. ¿Y es un estudio de vida real? Es un estudio de vida real. Tal vez así que lo publicaron, después se publicó en febrero de este año. Hasta acá es un poco conceptos introductorios, fuimos un poco rápido, pero más que nada quería que se lleve. Conceptos de evidencia del mundo real, datos de vida real, las 3D, las capacidades tecnológicas están empezando a aparecer, las fuentes de donde surgen estos datos, no solamente estudios clínicos, sino estudios clínicos clásicos, estudios observacionales. No hablamos mucho de estudios observacionales porque quería dejarlo de lado, cohortes, casos y controles, todo eso, sino ir más a las fuentes del paciente expresándolo, de las redes sociales, de datos de laboratorio, de datos transaccionales de obras sociales, de facturación, de esos lugares. Esperamos que hayamos cumplido. Ahora, David, si quieren preguntas, no sé si quieren hacerlas ahora o las hacemos después, mejor así ven todo completo, o cuando vayan apareciendo las pueden hacer. Gracias.